Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches, buenos días, en el lugar donde nos encontremos, por supuesto. Es una alegría poder saludarlos nuevamente en este día para poder iniciar la temática tan importante que tendremos durante esta semana. Como ya sabemos, la temática será en forma especial y particular importante por los temas en sí, que nos van a ayudar a comprender una cantidad de verdades claramente expresadas en la palabra de Dios. Pero antes de ello, vamos entonces al tema de hoy. Por supuesto ya lo conocemos, el surgimiento profético del cuerno pequeño. Un tema que es base para entender los que vienen, ¿no es cierto?, en estos días. Envíanos tus dudas en el chat y nosotros aguardamos de esta manera para poder contestarte de la mejor forma, con textos adicionales, con lo que fuere necesario, ¿verdad? Entrega de la Biblia de hoy. En instantes ya hemos hecho algunas entregas más, hay personas que han salido hoy con el privilegio del sorteo. Seminario, domingos a martes. Ustedes habrán visto ya los recomendados, ¿verdad? Y las lecciones, por supuesto, que estuvieron contestando durante estos días. Y el de miércoles a sábado, o sea, desde hoy hasta el sábado, tenemos específicamente temas totalmente nuevos y de paso van totalmente relacionados el uno con el otro. Cuán importante es recordar esto. Si alguna vez fueron relacionados, esta vez es más que nunca, porque en realidad yo debería hablar de una gran profecía dividida en 4 partes porque es demasiado grande, más de 2500 años de historia, ¿verdad? Y lección, por supuesto, ya sabemos la lección que tendremos y los pedidos de oración. Anhelamos realmente que Dios pueda bendecirnos, pueda acompañarnos y pueda guiarnos para que podamos juntos entender lo que realmente es la oración. Aquí tenemos una de las personas que salió beneficiada estos días con el ejemplar de las Sagradas Escrituras y por supuesto nos sentimos gozosos de poder enviarle eso. Tenemos allí a Pablo Steven y por otro lado, ¿verdad? Tenemos allí a Gisela Bon, de manera que nos sentimos gozosos de poder hacerles llegar este ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y bien, allí tenemos el cuadro en el cual acostumbramos. ¿Por qué? Simplemente un niño en esta ocasión. Cuán grande es cuando los niños se ponen a buscar a Dios en oración. Pero si los padres de veras llevan una vida cristiana y de acuerdo a las Escrituras del Señor, a las Santas Escrituras, realmente el ser humano llegará a esa realidad tan grande que tiene que ver con la comunión con Dios, aún desde la niñez. De manera que vamos a pedir a Dios que nos dirija y nos guarde para que pueda, y dirija a las personas también que han decidido pedir que oremos por ellos. Y vamos a orar por el programa de este día. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que tú has dado y nos has dado. Te damos gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Sabemos que tú siempre diriges nuestra vida en una forma muy particular. Por eso te rogamos que nos ayudes y que estés con nosotros, como también en forma muy especial y particular, con las personas que están en momentos difíciles, momentos de dolor, de tristeza y también problemas en el trabajo. Todos los pedidos que hicieron, tú los sabes, tú los reconoces en forma especial. Contéstales conforme a tu inmensa misericordia y a tu amor infinito. Entregamos este programa en tus manos de amor. Haz que podamos entender tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al tema entonces de hoy, que indudablemente es muy importante. El surgimiento profético del cuerno pequeño. Quiero recordar simplemente que es base para poder entender
la gran profecía y lo que está ocurriendo hoy en el mundo con el gran orden mundial y todo lo demás. Les digo que terminaremos la semana entendiendo muchos conceptos enormes que es lo que tienen que ver con esta hora, con la hora actual. Bien, el gran conflicto. Ese gran conflicto que se inició en los cielos, en torno al trono de Dios. Satanás en el santuario celestial quebrantó los preceptos divinos y saben, tenemos 4 principios de la gran rebelión y que en la pantalla allí van a aparecer para que quede bien grabado. Los 4 principios, el ser igual a Dios, eso era lo que Satanás quería. Dice allí Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. O sea, el deseo de igualar a Dios, la ambición, la codicia hacia las cosas superiores, ¿verdad? Que por supuesto fueron prohibidas por Dios. Y para mantener esto, porque Satanás no tiene vida en sí mismo, enseguida mintió a nuestros padres y tenemos el tema de la inmortalidad del alma. Génesis 3:4 dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claro, allí está el tremendo no moriréis que recorrió milenios enteros. Y hoy vamos a entender un poquito mejor el por qué recorrió milenios enteros. Ahora, la lucha contra la ley de Dios. Satanás fue el primer transgresor, de manera que no nos extrañemos que esto también sería de esta forma aquí en esta tierra. Leamos 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Satanás es el primero que pecó, dice el versículo 4, que no lo hemos leído hoy, pero por supuesto el primer transgresor. Y Satanás habría en su reino terrenal, por supuesto trataría de que el hombre le siga de cualquier manera. La lucha entre Cristo y Satanás, el tremendo conflicto. Y el 4º principio de la gran rebelión contra Dios, Cristo lo enunció aún y se los dijo a los hebreos del pasado allí de sus días, ¿verdad? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Aquí dice Jesús claramente, ¿verdad? Satanás fue asesino desde el principio. De manera que todo el drama que Satanás causó, inclusive hizo una guerra en los cielos, como ya sabemos, tiene que ver exclusivamente con esto. Y por supuesto que por eso no hay armonía entre la verdad y el pecado, entre la armonía y el error. Recordemos esto, la verdad es lealtad ¿a quién? Lealtad a Dios, como vemos allí, verdad igual a lealtad a Dios. Pero la deslealtad al Creador, la transgresión y los demás, por supuesto, preceptos que transgredimos de la ley moral de Dios, tienen que ver con el drama de lo que es el pecado. Por eso no nos extrañemos que este mundo está así como está. A través de los siglos o milenios, hasta el fin duraría este problema, hasta el día cuando el Señor regrese por segunda vez. Y allí Cristo, esa es la primera gran profecía, pero Cristo le habla de esa lucha a Adán y a Eva. Ya no había más nada que hacerle, ellos habían entregado al mundo a Satanás, por lo tanto habría de librarse una tremenda batalla aquí en esta tierra, ¿verdad? Dice así Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, habría de molestar permanentemente ahora al ser humano. No hay un instante, ni un minuto, ni un segundo en el cual Satanás no esté allí buscando la manera. San Pedro dice como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese sería el conflicto. E instigaría a los hombres para que realmente lleven adelante ese tremendo conflicto. Los 4 principios de la gran rebelión serían en algún tiempo. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Vamos a leer enseguidita allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. El mal iría de nación en nación. Los 4 principios de la gran rebelión, de nación en nación,
hasta los fines de la tierra, o sea, hasta cuando el Señor regrese. Y continuamos leyendo ahora acerca de los líderes que habrían de usar Satanás para mezclar la verdad y el error. Este es un mundo de confusión, amigos. Terrible confusión. Si vamos a internet y encontramos cualquier cosa, cosas que a veces no tienen ni sentido, y el ser humano obra aún contra todo, porque ese es el problema del pecado. Leamos a continuación. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Ahora, ¿verdad?, los líderes religiosos, y qué terrible responsabilidad. Lo digo con temor y temblor, lo que estoy diciendo hoy. Yo quiero decirles, mis amigos, que tal vez en estos temas tengamos que ser, yo debo ser claro, porque así lo manda Dios. Yo podría mentir y no usar palabras tan claras, ¿verdad? Pero estamos haciendo el seminario porque queremos conocer la verdad, entender el mensaje de Dios. Por lo tanto, no nos enojemos cuando aparezca un término en la palabra de Dios que es un símbolo de los poderes existentes en este mundo, porque así llegaremos en estos días. Allí dice, aullad, pastores, y revolcados, o sea, es tremendo, revolcados en el polvo, mayorales del rebaño. O sea, será terrible llegar al día del juicio y que hayamos engañado y llevado a la destrucción eterna a seres humanos que creyeron de paso en el hombre en lugar de creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, escrito está, así será cada tema de estos días. 2000 años después del pecado y 2000 años también antes de la cruz del Calvario, encontramos a Abraham, este gran siervo de Dios, como lo vemos allí, ¿verdad? Y entonces, aquí que él existió justamente en un momento muy particular. Y Abraham por fe salió de su tierra y su parentela, ofreció aún a su propio hijo cuando Dios le pidió. Yo digo, el apóstol Pablo dice que lo ofreció en sentido figurado, o sea, hasta que Abraham levantó el cuchillo inclusive, para quitar la vida de su propio hijo sobre el altar en el monte Moría. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, y un ángel lo detuvo, para que realmente él comprendiera y nosotros entendiéramos lo que es la fe. Cristo tendría que morir por nuestras transgresiones, ya no habría más una mano que iba a sostener ahora a ese cuchillo, ¿verdad?, cuando él murió en la cruz del Calvario. Leamos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Saben, este pasaje fue escrito mucho tiempo antes, 500 años antes aproximadamente, que en realidad Moisés fuese llamado por Dios hasta la cumbre del Sinaí y Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos como nosotros conocemos. De manera que ahora aquí Abraham, sin embargo, guardaba la voluntad de Dios. Hacía la voluntad de Dios y no estaban escritos en tablas de piedra todavía. Cuando el pecado abundó de tal forma que los hombres se entregaron de tal forma al mal que ya no había más solución, Dios en su misericordia y amor entonces escribió en tablas de piedra. Ahora bien, pero Dios tuvo siempre un remanente y lo vemos allí también, ¿verdad? Y lo vemos aquí, la verdad, lealtad a Dios, verdad, lealtad a Dios. Todos los tiempos, y veremos en estos días en el desarrollo de la profecía, cómo el Señor tiene un remanente hasta el día cuando Cristo regrese. Eso es lo grande. ¿Qué quiere decir remanente? Un residuo. Es una minoría siempre, pero que anda de acuerdo al plan del cielo, al plan de Dios en este terrible y dramático conflicto que tenemos en esta vida. Los reinos del mundo hasta el fin. Y para ello vamos a Babilonia, ¿verdad? Donde Daniel, siendo un esclavo aún, allí fue llevado, ¿verdad?, en el cautiverio, le muestra a Nabucodonosor los reinos del mundo hasta el fin, hasta el día cuando Cristo regrese por segunda vez. Nabucodonosor queda espantado, alaba a Dios, pero le costó convertirse, porque en realidad, pero saben, hay un capítulo en la Biblia, el capítulo 4 del libro de Daniel, escrito por Nabucodonosor. Él se arrepintió de sus pecados, de su desgracia, y aceptó al Señor de todo corazón. Ahora, la visión aquella, y la habremos visto estos días, ¿verdad?,
Babilonia, del 605 al 539. Eso lo estudiamos en esa estatua que él vio, Nabucodonosor. Medo-Persia, 539 al 331. Grecia, 331 al 168 a.C. Y Roma, del 168 a.C. hasta el 476 de la era cristiana. Y después vendrían los reinos divididos o múltiples reinos, como dice allí, los días nuestros, hasta que la piedra realmente cayese. Ahora los pies, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad?, serían de una rara mezcla de hierro y de barro. Es lo que ya estudiamos esto en las Escrituras, pero estoy repasando para que podamos entender hoy la profecía que va paralela a esta. Aquí Dios muestra la historia desde Babilonia hasta cuando Cristo regrese. Pero Daniel capítulo 7, que vamos a ver, habla de los poderes religiosos y la lucha contra la verdad hasta el fin del mundo, como leíamos en la palabra de Dios. Allí vemos, en los días de estos pies de hierro y de barro, y quiero recalcar, recordemos que el imperio representado por el hierro o el acero, ¿verdad?, es Roma, que existió desde allí 168 hasta el 476 de la era cristiana, y bueno, pero después termina Roma, el imperio, pero surge una rara mezcla, se fragmenta, se forma el mapa de Europa y el mundo se fragmenta cada vez más. Y ahí vendrían los reinos de barro o de arcilla, ¿verdad?, y de hierro, pero el hierro llegaría hasta el fin. O sea, las filosofías de Roma habrían durar hasta cuando Cristo regrese. Eso es lo que está diciéndonos allí. Pero vamos a ver, la visión de Daniel 7, o del capítulo 7, ¿verdad?, es paralela en realidad a la que vamos a ver hoy. En realidad así está bien claro en la Biblia, ¿verdad? La visión en sí. Vamos a leer Daniel 7, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ve algo raro, Daniel, como ustedes están viendo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él ve que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y saben, esta profecía tiene un montón de símbolos, pero la misma Biblia, la palabra de Dios, aclara cuáles son los símbolos. Cuidado con la gente que se pone a interpretar símbolos simplemente porque se le ocurre, ¿verdad? Porque la misma Biblia aclara los símbolos, a fin de que realmente el Señor así lo hizo para que los malignos no entendiesen las cosas de Dios, pero sí el gran pueblo de Dios. Los sinceros habrían de entender, los que escudriñan la palabra de Dios. Bueno, vemos a los 4 vientos del cielo. ¿Qué son los vientos? Bueno, vamos a buscar en la palabra de Dios. Jeremías 49, 36 dice: Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Allí está poniendo un ejemplo muy grande, y Dios dice aquí que Él traería los vientos del cielo, la guerra, y Elam fue una nación extirpada, simplemente por la guerra. De manera que los vientos significan combates, luchas enormes. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué significa el mar que vemos en la profecía? Allí en Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, Dios dice lo siguiente. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo he sacado un pasaje del fin casi de esta profecía. No me pregunten hoy quién es la gran ramera, porque no es el tema de hoy. Aparece en la palabra de Dios con toda claridad y lo vamos a ver. Esto no es una novela, esto es la realidad. Dios va a hablarnos con claridad, porque te ama desde que antes que el mundo fuese. Me ama a mí también para que lleguemos a la eternidad. Amigo mío, no hay problema con haber estado en el error. ¿Saben cuántos? Muchas veces nos sentimos amedrentados porque nuestros padres tal vez estuvieron en el error, no entienden, pero saben, Dios es misericordioso. Y a su debido tiempo el Señor va abriendo en este terrible conflicto la verdad para que la entendamos en forma maravillosa y perfecta. Ahora bien, sigamos viendo en las Escrituras. Entonces, el mar significaba pueblos, muchedumbres y qué más. Y naciones, como leíamos recién, ¿verdad? Ahora tenemos allí a 4 bestias de paso. ¿Cuántos imperios universales indicaba Daniel en la primera visión?
que le reveló a Nabucodonosor. Por supuesto, le fue dada a Nabucodonosor y Daniel se la interpretó de acuerdo al plan divino. 4. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora en Daniel 7 aparecen también las 4 naciones, pero con otros símbolos diferentes porque el fin de la visión es completamente distinto. Vamos a leer ahora allí en Daniel 7:3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, dice. ¿Subían de dónde? De entre los pueblos, muchedumbres y naciones. O sea, ve la historia, cómo realmente los imperios mundiales existirían. Los 4 imperios mundiales y después, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer a continuación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí recalca el Señor y dice, no habrá un 5º imperio universal. Y aquí debo poner el primer pie en la escalera, amigos. El nuevo orden mundial es rebelión contra el cielo, directamente. Quieren establecer, por supuesto, una sola forma de creer, una sola forma de... Bueno, ya vamos a hablar acerca de ello, pero lo importante es esto. El Señor dice, habrá 4 imperios universales y después, todavía aclara y pone énfasis Dios, ¿quiénes recibirán el reino? Los santos del Altísimo. ¿Pero qué reino? ¿Un reino hecho por el hombre? No, el reino eterno, el reino de Dios, tal cual dice la palabra de Dios. Cristo vendrá para terminar con la desgracia de este mundo. Escoltado por millones de ángeles, el príncipe de la vida vendrá para terminar con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte que hoy tenemos. Tan cerca estamos de ese día. Y cuando terminemos en estos días de estudiar lo que vamos a ver en la profecía, realmente vamos a vibrar de emoción. Yo estoy seguro, porque así me pasó a mí también una vez en la vida. Así ocurre, ¿verdad? Grandes son las cosas de Dios. Aquí tenemos ahora los 4 reinos y los 4 principios de gran rebelión. Y bueno, aquí tenemos a la estatua, ¿verdad? En primer lugar, Babilonia representada por una bestia, también Medo-Persia por otra bestia que ya vamos a leer enseguidita. Tenemos también ahora a Grecia representada por otra bestia rara, son bestias raras que representan a imperios, ¿verdad? Y Roma representado por una bestia espantosa y terrible que ya lo vamos a leer en la palabra de Dios. Leamos ahora acerca de la primera bestia, Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Saben, yo me detengo aquí un instante. Es notable el pasaje de la palabra de Dios. Aquí está hablando ya de claramente cómo sería Babilonia, ese imperio enorme en riqueza en la tierra. Por supuesto, el primer imperio mundial, ¿verdad? En el 605 en adelante, como ya estudiamos. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, o sea, la fortaleza del águila también, ¿verdad? Y lo notable, y dice que las alas le fueron arrancadas, le fue dado corazón de hombre, porque amigos, Babilonia cayó bajo los medos y persas porque se creían tan seguros. El río Éufrates cruzaba por dentro de las murallas que tenía Babilonia y aseguraban totalmente allí una continuidad aparentemente de ese imperio. Sin embargo, Babilonia terminó en una sola noche, instantáneamente. ¿Por qué? Porque allí se encontraba, ¿verdad? Es tremenda esta historia, realmente, porque se encontraba el nieto de Nabucodonosor bebiendo con sus concubinas y trajeron los vasos del templo de Israel que estaban allí en el cautiverio y entonces era realmente corazón de hombre cuando una mano misteriosa habló y dijo con claridad, a Daniel ya era ancianito cuando fue traído ante la presencia del rey y le dijo, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Bueno, pero esto es un asunto. Ahora, Dios habla de Babilonia a Israel. ¿Y cómo le habla? Vamos a leer en Jeremías 4:7.
El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. O sea, el león es el destructor de naciones. Y le dice a Israel, a su pueblo, allí está Babilonia y vendrá sobre vosotros porque vosotros habéis desconocido la palabra de Dios. Israel se apartó. Eran momentos difíciles, ¿verdad?, en los cuales ellos se apartaron de realmente las profecías de Dios y de todo el escrito está. Por lo tanto, amigos, allí vemos el león y las dos cosas, ¿verdad? Babilonia representada por la cabeza de oro y la bestia que es el león, que representaba a Babilonia tal cual decía la palabra de Dios. Los 4 principios de la gran rebelión de Satanás estuvieron presentes. ¿Qué decía Jeremías? Porque el mal irá de nación en nación. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Entonces, ser igual a Dios, allí en el imperio de Babilonia, por supuesto, el rey, el monarca, era adorado como un dios. El tema de la inmortalidad del alma, falso, por supuesto, en extremo, pero que Satanás ya lo instituyó en el Edén con nuestros padres. Era la base del culto de Babilonia, la lucha contra la ley de Dios, absolutamente. Por supuesto que Babilonia no respetó los mandamientos de Dios, hizo imagen. Y bueno, yo no voy a recorrer ese tema de hoy porque es largo y ya lo vamos a ver. Y la persecución persiguió al pueblo de Dios, hasta llevó, ¿verdad?, allí en el cautiverio a Israel. Bueno, pero Dios tuvo un remanente. Dios siempre tuvo a un pueblo fiel. Cuando hablo del pueblo de Dios, estoy hablando de la verdadera iglesia universal, amigos, que va desde ¿a dónde? Desde el Edén del pasado hasta el Edén recuperado y restaurado otra vez. Dios tiene a sus hijos fieles que están cimentados sobre la firme palabra profética del Todopoderoso. Ahora bien, la segunda bestia que presenta allí Dios a Daniel en la visión. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bueno, aquí está el texto, ¿verdad? Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y aquí me detengo. Aparece allí un oso. Pero estaba inclinado el oso. ¿Por qué? ¿Saben que la historia hasta ese detalle después se cumplió? Cuando Babilonia cae bajo los medos y persas, de paso los medos eran hombres de leyes, eran hombres de escritura, no eran realmente guerreros, pero hicieron un pacto con los persas, y los persas eran terribles guerreros, de manera que aparece inclinado el oso, indicando realmente que los persas siempre habrían de predominar sobre los medos, aunque fue un reino universal, tal cual decía la palabra de Dios. Y le fue dicho a ese oso, ¿verdad? Allí, es notable. Tenía 3 costillas entre sus dientes, dice. Levántate y devora mucha carne. Allí tenemos ahora lo que estábamos recién analizando en la palabra de Dios. El pecho de plata, por supuesto, Medo-Persia fue enorme en cuanto a la magnitud de ese imperio, pero nunca tuvo la riqueza del oro, así como la plata no es igual al oro, ¿verdad? 120 provincias enormes, sin embargo, nada. Desde el 539, o sea, de aquella noche fatídica, donde Ciro, el persa, desvía el cauce del río Éufrates y entran los soldados mientras estaba allí el rey de Babilonia en plena orgía, sin importarle nada. Y allí, ¿verdad? Sin embargo, ese imperio no habría de durar para siempre, como veremos enseguida. Esta es la segunda bestia, ¿verdad? Ahora entramos a la... Quizás antes de esto, vamos a recordar una cosita. Los 4 principios de la gran rebelión. Y para Satanás le era fácil mantener esos 4 principios, mientras el mundo estuviese gobernado por un solo imperio. Simplemente el imperio obligaba, el imperio imponía y se terminó. De manera que para Satanás le era sencillo, ¿verdad? El ser igual a Dios, normal en el culto de los medos y persas. El tema de la inmortalidad del alma, por supuesto, hasta las sombras le tenían temor a ellos. La lucha contra la ley de Dios, no guardaban la ley moral del Creador, y la persecución, persiguieron al pueblo de Dios en forma tremenda. El oso tenía 3 costillas de paso en la boca, tal cual decía la palabra de Dios, ¿saben?
Es notable que Egipto, Libia y Babilonia fueron derribados y entonces Medo-Persia llegó al poder. Las profecías de Dios son así, son exactas, son rotundamente exactas, hasta en los símbolos rotundamente claras. Dios tuvo un remanente a pesar de todo. El Señor tuvo un remanente. El plan del pecado y de la lucha contra el cielo, Satanás impregnó los reinos de este mundo. Pero amigos míos, el Señor tendría un remanente. Eso es lo importante, ¿verdad? La tercera bestia, allí en Daniel 7:6. Después de esto miré, he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bueno, acá aparece algo rarísimo, ¿verdad? Porque la cabeza es la que gobierna al cuerpo, pues así debería ser por lo menos, ¿no? Hay algunos que es al revés. Pero este leopardo, y ustedes saben qué característica tiene el leopardo, desarrolla gran velocidad, es la bestia que corre más rápido, más de 120 kilómetros por hora. Se ha logrado desarrollar esa velocidad en el leopardo. Pero el leopardo tenía alas y todavía, o sea que aparece como ni tocando el suelo, y todavía tenía 4 cabezas. Es notable, vamos a ver allí. Grecia, que estaba representada en la visión de la estatua, ¿verdad? ¿Por el vientre de qué metal? De bronce. ¿Qué pasa? El bronce brilla como el oro, pero unos poquitos días. Si no lo bruñas, ¿qué ocurre? Se opaca. Así también el leopardo que volaba representaba a ese imperio que desde el año allí, bueno, podríamos hablar mucho acerca de lo que tiene que ver. En realidad dice la palabra de Dios muchas cosas acerca de ese imperio, pero Alejandro Magno fue un hombre impetuoso. A los 25 años de edad era un guerrero ya. Y avanzaba en forma atroz. Y a los 33 años murió, en realidad murió porque no dominaba el mundo, pero no dominaba esta partecita de acá. Bebía en gran cantidad, se debilitó y dicen los historiadores que por la malaria, ¿verdad?, murió así joven. Y cuando murió él, el imperio se fragmentó, pero hicieron un pacto entre sus 4 generales. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4, ¿verdad? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 generales, ¿verdad?, que se repartieron el imperio, y así permaneció hasta el año 331, hasta allí en la batalla de Gránico, Iso y Arbelas. 3 batallas fundamentales en el cual se termina ese imperio ahora para surgir, por supuesto, después el imperio de hierro, que ya veremos enseguidita. De manera que hemos visto rápidamente el cumplimiento, también los principios de la gran rebelión, y allí está el remanente de Dios. Ser igual a Dios, la inmortalidad del alma, la lucha contra la ley de Dios y la persecución. Recalco, los 4 principios de la gran rebelión fueron inculcados en forma total. Satanás hacía su voluntad como quería. Los reyes eran adorados como a Dios, creían en influencias de los astros, etc. Yo no me entraré en detalles ahora, ¿verdad? El tema de la inmortalidad del alma, que es tan terrible, base del espiritismo y de todo, formaba el centro de su culto, por supuesto, allí de los griegos. Y la lucha contra la ley de Dios fue atroz, y la persecución, por supuesto. Porque Satanás, Jesús dijo que ¿qué es? Es homicida. No puede haber armonía con la verdad, de manera que persiguió al pueblo de Dios. Pero Dios mantuvo la verdad, el remanente de Dios se mantuvo firme. Ahora vemos la 4ª bestia, que era el que simbolizaba el 4º imperio universal. Leamos en la palabra de Dios. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, es una bestia que inclusive Daniel no le encuentra parecido a nada, era espantosa y terrible, dice aquí el profeta. Pero tenía algunas características que tenemos que entender, ¿verdad? Esa bestia
Dice allí que era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, agrega, ¿verdad? Y las piernas de hierro, ¿cómo eran? Fuertes, eran de hierro. Y tenía dientes ¿de qué metal? De hierro. O sea, los dientes que representaban en esa bestia, ¿verdad? La forma de comer, diríamos así, usando una figura más sencilla para que la entendamos. Desgarraba las carnes, ¿verdad? De esta manera, con esos colmillos de hierro que tenía, como dice la palabra de Dios, y las sobras oleaba con sus pies, o sea, los pueblos vencidos. Pisoteaba a tal extremo que los mutilaba. Por ejemplo, la ciudad de Corinto fue mutilada en extremo por los romanos cuando la tomaron. Pueblo que caía bajo sus redes, eran totalmente esclavizados, mutilados, tal cual decía la palabra de Dios. Se cumplió la historia al pie de la letra, tal cual Dios anunciaba. Pero esa bestia tenía 10 cuernos. Hago una preguntita. En los pies, ¿cuántos dedos tenemos? 10. Y yo les dije hoy que, y ya lo estudiamos eso en la Biblia, que los pies eran de una rara mezcla ¿de qué? De hierro y de barro. De manera que las filosofías romanas, aunque el imperio sería roto, habrían de luchar hasta el fin del mundo. Estoy recalcando esto porque tiene que ver con temas que vienen en el día de mañana. Impresionante realmente, ¿verdad? Pero ya vamos a seguir viendo. De manera que dice que tenía 10 cuernos, allí también. Ahora veamos allá Roma, que va desde el 168 a la batalla de Pydna, antes de Cristo, hasta el 476 de la era cristiana, 644 años. El imperio más largo, así como las piernas son más largas, ¿verdad?, que nuestro resto del cuerpo, también ese imperio indicaba que iba a ser largo en gran manera. Pero la bestia terrible era realmente espantosa. Ahí simplemente es un dibujo, porque Daniel nos dice a qué se parecía, era tan espantosa. Tenía 10 cuernos, allí vemos los cuernos, ¿verdad?, en esta bestia espantosa y terrible, estamos viendo, de manera que, ¿qué simbolizaba todo eso? La bestia espantosa y terrible. Vamos a leer. Lucha del pueblo de Dios. Bajo Roma, realmente el pueblo de Dios luchó ferozmente. Luchó para mantener la verdad en alto, amigos. Y ahora, Dios tuvo un remanente, por supuesto. ¿Por qué? Bajo Roma nació nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el remanente, en realidad, el mayor remanente, que vino a traer esa verdad eterna desde el trono de Dios por amor a nosotros. En un mundo cuando merecía ser destruido, estaba tan confundido ya en el tiempo de Roma que Satanás esperaba con ansias que el mundo fuese aniquilado. Sin embargo, el Señor apareció y murió en nuestro lugar, ¿verdad? Bajo el imperio romano, el remanente de Dios sufrió mucho. Cristo murió en la cruz del Calvario, como recién decíamos. Y saben, también sus discípulos padecieron. Todos murieron descuartizados, despedazados, salvo uno, San Juan, el apóstol, que murió siendo muy ancianito allí. Por supuesto fue llevado a la isla de Patmos y Dios tenía un plan para él, revelarle el Apocalipsis. Pero, ¿saben? Allí encontramos al apóstol Pablo. Estaba en la cárcel mamertina. Me acuerdo cuando fuimos a visitar Roma con mi esposa y guardamos para que fuese el sábado, el día para ver, estábamos con algunos amigos y queríamos ver la cárcel mamertina allí donde el apóstol Pablo había estado. Terrible, solamente un pequeño hueco en la parte superior, el sol entraba cuando en ciertos momentos y después todo lúgubre y terrible. Pero de allí este hombre de Dios, que confiaba en el Todopoderoso, se mantuvo con lealtad y valor. Miren lo que él escribió a Timoteo. Leamos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me gustan mucho este pasaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Allí habla de la guerra. ¿Cómo es ser cristiano? No es andar bien con todo el mundo. Este mundo es es un mundo en rebelión contra Dios. Y saben, puede ser que alguno esté mirando hoy, y bueno, inclusive algunos que conocen bastante la Biblia, y cómo el licenciado se atreve a presentar semejante cosa, amigo mío. Este es el mensaje del tercer ángel para esta hora.
Es el mensaje que con valor, como el apóstol Pablo, debemos dar a un mundo confundido y dejarnos de otras cosas. Bueno, no hablo más, mejor, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, como dice Pablo allí, cercano. Él sabía que iba a morir. He peleado la buena, ¿qué? Batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y he guardado qué? He guardado la fe. Eso es lo importante, ¿verdad? Por eso él estaba encadenado allí en la mazmorra, pero estaba feliz. Miren lo que dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te pregunto, mi apreciado amigo, ¿amas tú la venida de Jesús? De veras ahora te pones a pensar, ¿la amas más que tus negocios? ¿La amas más que un montón de cosas? Yo podía hablar hoy, a veces hay personas, pero yo felicito a las personas porque están enviando los mensajes para todos, me refiero a los temas y demás, para que muchos seamos beneficiados en esta temática tan hermosa. Pero ¿cuántos desisten de hacerlo? Aún son líderes religiosos, es lo tremendo. Desisten, no quieren. Ni siquiera apretar un chiquito allí el celular para que el Max Phone, ¿verdad? Para que se vaya el mensaje anunciando. Algunos no quieren y conocen la Biblia, sin embargo creen todavía que el reino de los cielos es para ellos. Qué terrible, qué desgracia, amigos. No importa la religión que tengamos, acordémonos que, bueno, Dios va a mencionar ciertas cosas históricas desde mañana en adelante. Hoy estamos viendo ya la historia en forma muy clara, revelada por Dios. Y Dios no nos dejó en tinieblas a los que vivimos al fin del tiempo. Todo lo contrario. Por lo tanto, allí dice, ¿verdad?, que el Señor, juez justo, le daría ¿qué? El reino eterno. Esa era la alegría del apóstol Pablo, el reino eterno. Ahora, Daniel queda perplejo al ver esta visión y a esa bestia sobre todo. Miren lo que dice ahora allí en Daniel 7, 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. De manera que la interpretación, lo que hablábamos recién, ¿verdad? Dios lo predijo. No es Rubén Arn, es Dios. Yo he escuchado muchos videos en estos días, cómo anda la pandemia, que allá, y hablan del nuevo orden mundial. Dicen un montón de... Bueno, ya casi dije lo que no debía decir. Sandeces, voy a decir. Que no tienen apoyo en el escrito está. Lo que interesa es el escrito está, porque el escrito está de la palabra de Dios nunca jamás falló, nunca, nunca jamás. No hay razón para ser ateo, no hay razón para ser un cristiano laodicense, no hay razón para ser un cristiano que realmente no seamos firmes en las cosas espirituales. No, amigos, dice que esta bestia habría de pisotear, ¿verdad? Habría de devorar todo, pero eso te hablo desde aquí de cerca. Pensemos en la forma en que Dios anunció todo y su fiel cumplimiento. ¿Podrá fallar algo que Él anunció para esta hora? No, mi amigo, no. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por su amor tan grande para con nosotros? Nos amó desde antes de crearnos, pero así es Dios, ¿verdad? En su misericordia. Ahora vemos allí la bestia, Roma, representada por la bestia espantosa y terrible, ¿verdad? Los 4 principios de la gran rebelión, por supuesto que estaban allí, implantados en el corazón mismo de esa Roma. En realidad, el monarca era ser igual a Dios, o sea, todo eso era no solo obligatorio, sino que todos creían que el César realmente debía ser adorado. Eso era normal, los 4 principios de la rebelión. El tema de la inmortalidad del alma, centro del culto romano, que fue una esponja, absorbió de todos los demás. Lucha contra la ley moral de Dios. Por supuesto, no guardaban los mandamientos de Dios. Hicieron todo lo que iba contra los mandamientos de Dios. Se gozaban
en hacer cosas que estaban contra la voluntad divina, y la persecución. Roma fue un imperio atroz. Allí vemos 10 persecuciones romanas, no porque fueron las únicas, sino que 10 persecuciones muy especiales que se cuentan en la historia, contra el cristianismo, contra los cristianos fieles que se mantenían leales. Es la época de las catacumbas, fue allá, ¿verdad?, el siglo II, III, parte del siglo III, en donde realmente los cristianos encontraron su hogar en las cavernas de la tierra. Así fue. Yo no tengo tiempo de contar más. Saben, desde el año 100 hasta el 313, porque allí ocurrió algo muy grande que vamos a entender mañana más de cerca. Pero Dios tuvo un remanente. Cuando mataban a uno, surgían dos. Así es. El que ama al Señor será fiel. El que ama el reino de los cielos será fiel, como fue el apóstol Pablo, que recién mencionábamos, ¿verdad? Ese cuerno pequeño, a ver, el origen profético del cuerno pequeño. Ahora vamos ajustando las cosas, porque si no puede decir, bueno, el licenciado se inventó el título. El licenciado quiere llevarnos al nuevo orden mundial, pero a ver, pero será, sí es. Dios lo dice, ¿verdad? El cuerno pequeño. Vamos a leer qué decía la profecía. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo debo decir lo siguiente en este momento, amigos míos. ¿Cómo se las arreglaría Satanás para implantar los 4 principios de la gran rebelión contra Dios cuando el mundo estuviese dividido, fragmentado, y ya no existiese más un imperio mundial? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sabes qué? Usaría el cuerno pequeño. Y eso lo dice la palabra de Dios. Allí ve Daniel algo grande. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que el otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos, ¿de qué dice? Ojos como de hombre y una boca que hablaba, bueno, en realidad hablaba perversidades, eso es todo, blasfemias, o lo que quiere. O sea que él ve un poder, y estamos hablando acá que esta visión de Dios tiene como propósito mostrarnos el porqué de los engaños desgraciados de la tierra y lo que Satanás hace para que no heredemos el reino de los cielos, rechacemos las doctrinas que son de hombres y aceptemos la doctrina que emana de la palabra de Dios, porque Dios es admirable en su amor para con nosotros. Bueno, de los 10 que invadieron a Roma en el 476, por supuesto no simultáneamente, pero los fueron debilitando al imperio romano hasta que por el 476, ¡pum!, cae, ¿verdad? ¿Saben? Un cuernito pequeño que era político religioso, yo digo eso nomás hoy, comienza a crecer y a crecer. Y logra un predominio enorme, logra vencer en primer lugar, como vemos allí en la pantalla, a los érulos en primer lugar, en segundo lugar a los vándalos, en tercero allí a los ostrogodos. Y entonces quedan 7. ¿Y por qué puse octavo? Porque en la Biblia, en Apocalipsis sobre todo, habla del octavo. Hablar del octavo es igual que hablar del cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño en su hegemonía terrible que tuvo en esta tierra y en este mundo, como ya vamos a darnos cuenta. Allí aparece un texto en Apocalipsis 17:11, que sería bueno que lo memoricemos del día de hoy, o lo escribamos como ustedes quieran, pero vamos a usarlo bastante en esta semana. Y dice lo siguiente allí. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bueno, aquí simplemente Apocalipsis, que es una unión, una revelación perfecta del libro de Daniel, va aclarando, ¿verdad? San Juan vivió 7 siglos después, pero sabes, es tan grande pensar en esto, ¿verdad? Pensar en cómo, dice la bestia que era y no es también el octavo, pero eso no es el texto que tenemos que entender hoy. Solamente les presento por qué puse el número 8. Para que no lo olvidemos, porque hay mucha gente que confunde la profecía y no se basa en el escrito está de la palabra de Dios. Seamos leales con el Todopoderoso y leales con nosotros mismos. Amemos al Rey del Universo que nos ama tanto. ¿Qué hacía ese cuerno pequeño? Leamos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los
santos y los vencía. Bueno, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, o sea, contra el pueblo de Dios, y los vencía. O sea que habría de perseguir en forma terrible, por supuesto. Uno de los principios era la persecución, y ese poder, el cuerno pequeño, tendría la persecución. El remanente de Dios fue perseguido, y ferozmente. No es el tema de hoy. Por yo les dije que este tema está dividido en 4, para que podamos entenderlo mejor, por supuesto. Ahora bien, explicación dada por el ángel de Dios. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Si este texto estuviese escrito en hebreo, no sería falta que expliquemos eso mañana. Ahora tenemos que ya ir terminando. Pero saben, acá dice que la obra que haría y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Palabras blasfemas, se refiere a una blasfemia contra Dios. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, habría de perseguir. Y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley, o sea, iría contra la ley de Dios, simplemente. Y serán entregados en su mano hasta tiempos en medio de un tiempo. Será una tremenda persecución que tenemos que entender. Bueno, surge de Roma, el cuerno pequeño debe ser claro. Allí está en la pantalla, surge de Roma. Arranca 3 cuernos de los 10 y se coloca él. Y allí comienza su feroz crecimiento. Hablaría grandes cosas contra la verdad de Dios, por supuesto. Cosas que no están en la palabra de Dios y las haría pasar por dichas por Dios. Su obra sería político-religiosa. O sea, sería un grupo enorme religioso que tomaría atributos divinos y no hablaría las cosas de Dios, todo lo contrario. Los 4 principios, cuando el mundo estuviese dividido, Satanás se valdría de ese poder para llevar hasta la venida de Cristo el engaño a este mundo, ¿verdad? Pero ahora leemos, ser igual a Dios, no puedo decir más nada. Inmortalidad del alma, lucha contra la ley de Dios y la persecución. El cuerno pequeño llevaría estos principios que ya se habían llevado antiguamente y los llevaría al mundo entero, hasta cuando Jesús regrese. Surgiría de las cenizas de Roma, después, ¿verdad? De las cenizas de Roma hasta el fin. Dice el texto bíblico del apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses, lo siguiente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Mientras el imperio romano estuviese como imperio, ese cuerno pequeño no podía surgir. De manera que cuando el imperio romano comienza a debilitarse, el cuernito pequeño comienza a crecer y sale. No hay cómo equivocarse. Roma, Roma, Roma. ¿Estamos entendiendo? Desde hoy podemos entender. Los que saben historia saben muy bien a qué poder me estoy refiriendo. Bueno, ahora bien, el versículo 8 agrega. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que ese inicuo, como le llama allí la palabra de Dios, es verdad, habría de avanzar ese poder hasta la venida de Jesús. Clarito. Y cuando Cristo vuelva, ¿verdad?, lo habrá de destruir para siempre. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. En Deuteronomio capítulo 30, el verso 19. Yo encuentro allí la palabra de Dios, un texto maravilloso. Pero saben, Dios tiene un remanente, amigos, que espera la venida de Jesús, como lo tenemos en la pantalla. El día glorioso cuando solo Cristo pueda triunfar en un mundo totalmente arruinado. Los perdidos van a arder en las llamas del fuego eterno. Dios los va a destruir para siempre. Cristo vendrá, y ¿sabes lo tremendo? Y a los cielos y a la tierra le llamo por testigos hoy contra vosotros, dice el Todopoderoso. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué texto, amigos míos, más impresionante, ¿verdad? Es un texto que nos habla del amor de Dios. Dios le ama, Dios no fuerza. Dios no hace como Satanás que persigue. Él llama al corazón del hombre. No se cansa de llamar. Él
presenta las profecías para que nuestra mente pueda abrirse y creer fielmente y hacer la voluntad de Dios, aunque los cielos se desplomen. Amigo mío, acá dice, para que tú seas salvo, en otras palabras, y también tu descendencia. La bendición de Dios descansa sobre aquellos que aman al Todopoderoso. Cuán hermoso es seguir a Jesús. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a que podamos repasarlo y mañana podamos seguir adelante en este tema impresionante. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a mis caros amigos que están esparcidos en diferentes partes del mundo. Lo pido todo en nombre de Jesús, nuestro amado Salvador.